al 26 con el tema peligros del materialismo o peligros del mundo material. En este pasaje Jesucristo está hablando y dice estas palabras: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En este pasaje, el Señor Jesucristo da un giro totalmente a todos los valores mundanos al revés. Nosotros, por naturaleza, creemos, dichosos los que tienen dinero, dichosos los que se la pasan hasta las 6 de la mañana viendo el partido con la de tequila, ríe, y yo aquí en la casa con mi Biblia, dichosos aquellos que tienen 3 o 4 mujeres, dichosos, y nosotros hemos dado un valor a ciertas actitudes y a muchas cosas de la conducta de los seres humanos. Pero Cristo, en este pasaje, vuelvo a repetir, le da una voltereta, le da una vuelta totalmente de 180 grados a los valores y nos advierte también en contra del materialismo. El materialismo es vivir solo para esta vida. El materialismo no es tener una casa grande y lujosa ni 5 carros en tu cochera, porque el tener dinero y el tener muchas propiedades no es pecado. Pecado es que las cosas que Dios te ha dado las hagas y las conviertas en ídolos y te roben de tal manera el corazón que ya no tengas ni siquiera tiempo de tener comunión con Dios. Vamos a ver en primer lugar la promesa a los que rechazan en la vida el materialismo, a las personas que no se han dejado absorber por el materialismo. Y Jesús comienza en el versículo 20 al 23 diciendo: dichosos o bienaventurados los pobres. Dice la Biblia que este pasaje no es o no tiene referencia alguno a los pobres financieramente. Cristo no está hablando de los que no tienen dinero o los que no tienen mucho dinero, porque Jesús no está hablando de la pobreza material, porque en Mateo 5:3 Él agrega los pobres en espíritu, lo cual significa 3 cosas. En primer lugar, los pobres a los que Jesús se está refiriendo son aquellas personas que reconocen espiritualmente que no pueden ayudarse a sí mismos. Es la persona que sabe que mi religión no me ha ayudado. Alcohólicos Anónimos me quitó solamente el alcohol, Marihuanos Anónimos me quitó la marihuana, pero dentro de mi vida sigo teniendo celos, sigo siendo amargado, sigo teniendo temores, sigo teniendo muchas cosas, y esas personas se dan cuenta que necesitan algo más. Tengo casa y estoy vacío, tengo mi cochera llena de carros y me siento desesperado. Esas personas que sienten en su vida una vaciedad profunda, un vacío que no puede ser llenado con nada, dichosos sean, porque estás a un punto de entrar al reino de Dios. En segundo lugar, significa reconocer que las verdaderas bendiciones de la vida solo pueden provenir de Dios y de nuestra relación con Él.
El hecho que llegues a tener un título como ingeniero, el hecho que llegues a alcanzar un puesto en el gobierno, el hecho que llegues a conseguir una compañía, el hecho que llegues a ser un cantante famoso o un artista famoso, no puede el éxito darte la garantía de la felicidad, de la llenura, la satisfacción y el propósito en la vida. Porque ahí arriba, cuando estés en la cumbre de la montaña, el poder marea. El éxito enferma a los seres humanos y nos damos cuenta de toda esa gente que llega y prospera hasta inclusive en los mismos ministerios cristianos, que comienzan realmente a creer que son alguien y que son algo en la vida. Cuando todo lo que alcanzamos, cuando todo lo que recibimos viene de Dios. Y el día que perdamos esta perspectiva y el día que creamos que el aplauso, el reconocimiento, nuestros éxitos, nuestros logros pueden hacernos sentir orgullosos, en ese momento hemos dado el primer paso a nuestra caída espiritual. Y en tercer lugar, significa reconocer que no importa lo que hayamos logrado en la vida. No importa que yo sea famoso, que tengas poder o riquezas, nada de lo que alcancemos en la vida nos puede garantizar la vida eterna y la aprobación de Dios, y mucho menos darnos la felicidad. Cristo lo expresó en Juan 4, 13 al 14 a la mujer samaritana. Y le dijo: mujer, de esa agua que tú bebes vas a tener siempre sed. Pero si tú supieras y conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría el agua de la vida. Cualquiera que beba de este mundo, puedes probar ser el mejor futbolista, puede ser Miss México, el senador, llegar a la presidencia, llegar a ser gobernante, no importa los títulos, los logros, insisto, no se encuentra ahí la felicidad. Fuimos creados para Dios. Y si no tenemos a Dios y no es Dios el que llena el vacío más profundo, el cual Dios creó a propósito, nada de lo que alcancemos en el mundo nos dará significado para seguir viviendo. Jesucristo continúa hablándoles y dice que esta persona, la que es pobre en espíritu, es la persona que ha quitado sus intereses en esta vida. Sabe que las cosas del mundo no le van a dar la felicidad, por lo que esta persona corre hacia Dios y se vuelve hacia Dios, como el testimonio último de esta muchacha: he encontrado a Dios y le quiero dar ahora todo a Dios. ¿Cuántos jóvenes ya de 15, 16 años están tan corridos y tan barridos? De 16, 18 años que ya se han acostado con hombres, con mujeres, etcétera, etcétera. Y a esa edad ya han descubierto tan rápido que no hay nada en la vida que les dé paz y tranquilidad y propósito y significado. Y a esa edad, Señor, encuentran a Cristo, oyen un mensaje y le entregan y dicen: Señor, he llegado al final de mi vida. Eres tú a quien yo estaba buscando, Jesús. Ahora te abrazo y ya no voy a perder el tiempo, ni me voy a hacer la tonta, ni el tonto. Eres tú la única razón para que pierdo la vida en otras cosas vanidosas. Jesús está diciendo que esta persona, en este momento, cuando tú vienes a Dios y le dices: Padre, estoy vacío, mira nada más en los harapos espirituales en que me encuentro, en ese momento recibes el don de la vida eterna y el perdón de tus pecados. Porque dice la Biblia: vuestro es el reino de Dios. Lo opuesto a pobre en espíritu son las personas que están llenas de sí mismas. Son las personas que creen que no necesitan a Dios, que se creen muy buenas, que su religión es suficiente, que dicen: pues yo tengo ahorita 20 años, tengo 25 años, ahorita me voy a arrastrar la cobija, ahorita voy a divertirme, ahorita estoy muy contenta en la escuela, no tengo por qué consagrarme tanto es demasiado fanatismo. Espérame tantito, fanatismo es no dormir para ver a la selección mexicana. Ese es fanatismo, y más que una botella de Bacardí enfrente de tu mesa. Nos están diciendo fanáticos a nosotros porque amamos a Cristo con todo nuestro corazón,
¿Y no se han dado cuenta en qué consiste el fanatismo? Fanatismo es ver un programa de televisión de un grupo de personas encerradas en un cuarto y estarlas viendo a las 24 horas para ver qué hacen. ¡Eso es fanatismo! Y nos acusan a nosotros de ser extremistas y fanáticos. ¡Qué increíbles valores tiene el mundo!, ¿verdad? Cómo hemos amalgamado y amelcochado y hecho un chorizo de toda la ética y las normas legales en la vida para vivir. ¿Cómo es posible que un grupo en México de maestros lleguen en una multitud a derrumbar las puertas del gobierno federal? Si llega una persona y viola un candado de una puerta de una ocupación federal, se va a la cárcel porque se llama en el Código Penal allanamiento de morada, pero si van 50 no les hacen nada. ¿Saben ustedes a dónde nos puede llevar esto? Nos puede llevar a la anarquía. Cuando comenzamos a darnos cuenta que falta en el gobierno, en la seguridad, en la policía, cosas para poder verdaderamente detener el crimen, y la iglesia no está haciendo nada, y no estamos orando por el jefe de seguridad, no estamos orando por el Procurador General de Justicia, no estamos orando por cada policía de la Ciudad de México, a nosotros Dios nos hace culpables. Porque nosotros somos la sal y la luz del Distrito Federal y del Estado de México. No el gobierno, no las autoridades, somos la iglesia los responsables de alumbrar y de poder decirles, este es el camino, así es como las cosas se tienen que hacer. Estamos avanzando a pasos peligrosísimos donde puede venir la anarquía a nuestro propio país si la iglesia no despierta de su letargo espiritual. En segundo lugar, dice Jesucristo en el versículo 21, dichosos los hambrientos. ¿Será a los que no tienen hace 3 días que comer tacos? ¿Se referirá a las personas que no tienen ni siquiera el alimento físico para alimentarse? De ninguna manera. Ser pobre o tener hambre físicamente no es una bendición, es algo triste y es algo trágico. Jesús se refiere a las personas que tienen hambre de Dios, a las que después de que han visto su pobreza y su vaciedad, comienzan a sentir hambre de Dios, comienzan a sentir sed de Dios, tratan de alguna manera de buscar a Dios porque han descubierto en su vida lo más grande que un ser humano ha descubierto, que cuando descubres a Dios, Él es el único que nos puede llenar. El único que puede satisfacer nuestra hambre espiritual. Estos son los de espíritu hambriento, los que tienen hambre por saber y por conocer más de Dios. El rey David decía en el Salmo 42, versículo 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta palabra en el hebreo era un grito de desesperación profundo. Clama, oh Dios, tengo hambre de ti, lléname, Señor. Solo en ti puedo encontrar paz y tranquilidad en esta vida. Oh, que cada día en nuestra vida sea semejante a esta hambre que tenía David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David tenía tanta hambre de Dios que en otro salmo dice, a las vigilias de la noche me he anticipado para buscar tu corazón. Tú tienes esta hambre que a las 4 o 5 de la mañana ya quieres que amanezca, ya quieres que lleguen las 5 de la mañana para venir a postrarte delante de Dios. ¿Es así tu hambre que tienes de Dios? Ahora, si tú no tienes esa hambre de Dios, ¿qué significa? ¿Qué otras cosas están llenando tu vida? ¿Me escucharon? Cuando no tenemos esta hambre de Dios es porque algo o un sustituto está llenando nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que has hecho? Estás cambiando el hambre por Dios y llenándolo con cosas materiales, con tu coche, tu trabajo, tu novio. Hay muchachas que su novio ha venido a ser el total llenura de su vida, y si les quitan al novio hasta se suicidan. Hay padres que los hijos se han convertido en ídolos para ellos, y que si le quitan a su nene y a su nene no saben qué hacer. Han llenado sus hijos lo que solo Dios nos puede llenar. Y tú no puedes estar pensando en tu hijo a las 24 horas del día, y en tu hija a las 24 horas del día, y en tu coche a las 24 horas del día, y en tu trabajo, cualquier cosa que sustituya mi hambre por Dios.
ha comenzado a robarme verdaderamente lo que Dios quiere regalarme. Dice también en el Salmo 63, versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En Isaías capítulo 43, versículo 10, dice el profeta, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios quiere ¿qué cosa? Tres cosas. Uno, que conozcamos. Dos, que creamos. Y tres, que entendamos que Él es Dios. Que toda mi vida tiene que girar alrededor de Él. Mi trabajo tiene que girar alrededor de Él. Mi familia tiene que girar alrededor de Él. Y si alguien se sale o alguien ocupa la prioridad de Él en mi vida, yo me aparto de su voluntad inmediata y automáticamente. Porque Él es mi pasión. Él es a quien tengo que amar con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Nadie más que Él tiene que ocupar el trono en mi corazón. Estas personas que no tienen hambre de Dios, repito, están saciadas, y lo opuesto es sentirse satisfecho con las cosas materiales que el mundo te ofrece. En tercer lugar, Jesús dice, dichosos los que lloran. Se refiere a las personas que, al darse cuenta, paso número 1, pobreza espiritual. 2, despierta tu hambre. Y cuando comienzas a tener hambre por Dios, y comienza una pasión a ser encendida en tu alma y en tu corazón, y comienzas a avivar ese fuego dentro de ti, y no lo dejas apagar, nos volvemos las personas más lloronas de este mundo. Hay un grupo denominacional que les dicen los llorones, porque siempre en los servicios pasan al altar y lloran y lloran y lloran. Pero todos nosotros los cristianos debemos ser las personas más tiernas, más sensibles, que ante cualquier cosa del pecado y cosas que suceden en el mundo debemos nosotros de inmediatamente estremecer tanto y sentirlo tanto en nuestro espíritu que las lágrimas salen de nuestros ojos. Pero Jesús está hablando principalmente a las personas que lloran por sus pecados y por los pecados de los demás. Es tener un corazón quebrantado por la causa de la maldad y de tanto sufrimiento del mundo, y es darnos cuenta cada vez que pecamos que lo hicimos y lo pusimos en la cruz por causa de nuestros pecados. Miren ustedes en el libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que cuando Dios determinó juzgar a la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde Él escogió que su nombre estuviera, mandó un recado y les dijo a los ángeles encargados de destruir Jerusalén. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y les dice Dios estas palabras: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman. En otras palabras, a los que están llorando, quebrantados, angustiados a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Las únicas personas que fueron perdonadas por Dios cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Jerusalén fueron aquellas a quienes se les encontrara en el momento del juicio. Oh Dios, ¿cuántos homosexuales hay en México, Señor? Oh Padre, mi hijo no deja las drogas, Padre bendito. Mi familia tan pagana, oh Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos mojando nuestros cojines, nuestras almohadas, y hemos llorado en la última semana por alguien?
¿Ha llegado tu corazón a endurecerse y a insensibilizarse que me puedes contestar en esta mañana? Tengo un mes que no lloro por nadie. Tengo 2 meses que ni siquiera unas lágrimas me salen por la maldad de mis hijos o las maldades de mi esposo. Te ha el pecado alrededor, el pecado en tus compañeros estudiantes, el pecado de tus compañeros en tu trabajo, te ha llevado, te ha impulsado a que en tu corazón sensible caigas llegando a tu casa y te pongas a llorar y empapes tu almohada por los pecados y por las injusticias y por tanta maldad y guerras y robos y crímenes y secuestros que hay. Es uno de los síntomas más grandes de que nosotros podemos decir que tenemos una comunión estrecha con Dios. Cuando tenemos esa comunión con Dios y esa hambre por Dios y comenzamos a latir, comienza a latir nuestro corazón con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios late por las almas perdidas. El corazón de Dios late por tu papá que no se ha convertido. El corazón de Dios late por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y el corazón de Dios late por aquellas rancherías en México. Y como en Oaxaca, vamos a ir ahora a finales de año a Oaxaca, a todas las sierras de Oaxaca, con los indígenas. Vamos a llegar a la sierra este fin de año a Oaxaca, donde los inditos ni siquiera conocen el dinero. ¿No puedes creer que en México hay indígenas así? ¿Sabes cómo viven? A través del trueque. Una gallinita te la compro por esa pintura y si les llevas dinero ni siquiera les puede servir porque no usan el dinero en las comunidades indígenas de la Sierra de Oaxaca. Es increíble que en nuestro país todavía existan este tipo de personas. Ellos están igual que hace 4,000, 5,000 años. Olvídate que de fax y que televisión no tienen ni radio los pobres. Y esas personas necesitan el Evangelio. ¿Cómo vamos a evangelizarles? Ya se tradujo la Biblia en el náhuatl, ya se tradujo la Biblia en el chichimeca, ya se tradujo la Biblia en el totonaco. Ya hay versiones de la palabra de Dios gracias a los misioneros de Wycliffe que vinieron de Estados Unidos a traducir la Biblia a los dialectos de México. ¿Has tú orado por esas comunidades indígenas? Pero ¿cómo puedes orar si tienes tu coche? Te comiste anoche un pollo, tus tacos al pastor, te levantas con tus huevitos con chorizo, llegas a la iglesia y pues sí, ahí está mi diezmo, alabado sea el Señor nombre de Jesús, gracias a Dios que ganó hoy México 2-1, todo está tranquilo, todo está correcto, pero no tienes un panorama que va más allá de ti mismo. Todo gira alrededor de ti mismo, de tu persona, tus intereses, tus logros, tus triunfos. Y Jesús dijo, ya no vivimos para nosotros, sino para los demás. Necesitamos comenzar a sensibilizarnos porque el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene sobre el mundo pronto. Y si Dios, antes de destruir Jerusalén, no perdonó a los que no tenían corazón sensible y no estaban llorando, ¿tú crees que te va a perdonar a ti? Cuando Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es la fe? Es creer lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Yo no quiero que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, pero por mi paciencia no he venido a juzgarlos. 1 Pedro capítulo 3. Dichosos los que lloran, pero la promesa es, ¿verdad?, que al final reirán. Nosotros que ahora lloramos, dice el Salmo 30, versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dice en Isaías 51, versículo 3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Nosotros algún día, dice la Biblia, llegaremos, ya has cambiado mi lamento en baile, no habrá lágrimas, ya no habrá tristeza, no habrá muerte, y cuando estemos en la presencia de Dios y en el reino que se nos va a entregar, las aflicciones que pasamos no serán comparables con todas las glorias que nosotros se van a manifestar, pero algún día Dios enjugará esas lágrimas, pero Dios no puede enjugar lágrimas que no has vertido. Dios no puede cambiar tu alegría en una tristeza que nunca has tenido. Tú no puedes llegar al cielo como sigues viviendo. Tu vida tiene que cambiar radicalmente. Tu vida tiene que sufrir una transformación. Tienes que entender cuál es la misión tan corta que tenemos en la vida. Una sola vida nos ha dado Dios.
Y los años pasan y cada año tenemos un cumpleaños y cumpleaños y cumpleaños. Y así vemos que pasando los 40, la vida se nos pasa así, rapidísimo. Y llegamos a los 80, a los 90 y vámonos. O tal vez otros a los 20 y otros a los 15. Aquí en la iglesia la semana pasada un muchacho de 20 años de carga se murió en una barranca. Nunca sabemos cuándo Dios nos llama. ¿Estás tú listo? ¿Realmente estás listo para la eternidad? Lo opuesto son las personas que no lloran, son las personas duras, impregnables, impenetrables, sin conciencia, sin sentimientos, secotes, indiferentes al dolor de los demás y por la maldad humana. Esto es lo opuesto a los que lloran. ¿En qué grado te encuentras de endurecimiento o de sensibilidad? Dichosos los perseguidos, dice el versículo 22 y 23, las personas que son calumniadas, traicionadas por la causa de Jesús. Yo le decía el otro día a los pastores, quiero decirles, este año cumplo 25 años de ministerio en el mes de septiembre. Y en estos 25 años, hermanos, les puedo decir, me han acusado a mí que he tenido 4 esposas. Le digo, me han acusado de todo. Nada, de lo único que no me han acusado es de que sea admirador de Juan Gabriel. Nada más me falta eso. Han dicho, me han fabricado hijos, me han fabricado esposas, me han fabricado divorcios, han dicho tantas cosas, que solamente uno en el corazón, Padre Santo, tú sabes cuál es la verdad, ¿verdad? Y mientras Él sepa la verdad, que nos interesa lo que el mundo piense. Pero sabe una cosa que es importante esto, dichoso cuando todos hablen bien de ti, lo vamos a ver al final. ¿A qué somos llamados? A ser calumniados, a ser vituperados, a ser humillados. Siempre que llegue una persona contigo, ya sabes, dice hermano, no me vengas a decir nada, dame las pruebas. Quiero las pruebas, y el día que tenga las pruebas, en ese momento me cierro la boca y no sale de mí. Ahora yo voy a orar por ese hermano que cayó. Si es que eres hijo de Dios, o eres de aquellos que pertenecen al ministerio del periodismo del cristianismo, que publican absolutamente todo lo que pasa en el mundo cristiano y lo transmiten de boca en boca. Dichoso seas cuando te persigan, cuando te inventen esposas, cuando te inventen robos, cuando te inventen cosas, cuando la gente hable mal de ti. Dichoso seas, porque ¿quién crees que atrae toda esa persecución? ¿Vieron ahorita el video lo que decía 20 años después? ¿Saben por qué dice 20 años después? Porque en 1980 me corrieron a mí de Tabasco. Fui a predicar ahí cuando me mandó el hermano Palao, cuando trabajé 2 años con el equipo Luis Palao, y me mandó a predicar. Me dijo, aquí predica, yo voy a llegar, y yo culmino con la campaña ahí en la Plaza de Toros, donde me tocó a mí predicar ahora. Y Dios me dio mensajes tan fuertes, vi tanto legalismo, tanta religiosidad, tanto pecado a nivel espiritual y a nivel liderazgo, que los hermanos en el avión me dijeron, hermano, se sacó usted boleto con nosotros, usted no vuelve a pisar Tabasco. ¿Por qué? Porque predica muy fuerte contra el pecado. Y estos hermanos lo reconocieron, dice Armando, pasaron 5 o 6 años, muchas personas que dijeron esto se murieron, otras se fueron, y nos dimos cuenta que Dios nos había hablado en 1980, pero estábamos endurecidos. Y durante 6 años no encontré ninguna iglesia en México donde predicar, del 80 al 85 más o menos, y otro pastor tuvieron compasión de mi vida y me abrían sus puertas, pero no me dejaban las iglesias predicar, porque me decían que era demasiado dura mi predicación, que a todos los mandaba al infierno. Y llegaban las personas, Armando, así no vas a vivir, y todos los evangelistas necesitan invitaciones para vivir, y así no te vas a sostener tu ministerio, te vas a morir de hambre. Pero yo tenía mi conciencia tranquila de que era el mensaje que Dios había puesto ardiendo en mi corazón como un fuego. Y esa pasión, hermanos, se los digo con todo mi corazón, esa pasión no se ha podido apagar en mi corazón. Todavía sigue ardiendo, y sigue ardiendo ahora más fuerte. Dice el versículo 24 al 26, ahora el juicio contra los que siguen el materialismo. Dice Jesucristo, ay de ustedes ricos porque ya tienen consuelo. La advertencia de Cristo son fortísimas, especialmente para los ricos. ¿A qué ricos se refiere? Es la persona que ha hecho bienes materiales, repito, y ha convertido sus bienes, su dinero, su casa, todo lo que tiene, lo ha convertido en su ídolo.
y tiene su vida centrada en su cuenta en el banco, centrada en sus abonos, centrada en sus dólares, centrada en sus propiedades. A esas personas son las que nunca quieren tomar en cuenta a Dios y a quienes Cristo se está refiriendo. En Marcos 12, 41 al 44, el Señor Jesucristo dijo lo mismo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía porque era su sustento. Dios no está en contra que tú tengas 5 millones de dólares, mientras de esos 5 millones de dólares le des $500,000 de diezmo. Es todo. Dios, qué bueno que te ha dado 20 millones de dólares y le das 2 millones de dólares al mes de diezmo. No es la riqueza la que es pecado, es que convierta ese dinero en querer guardar más y más y más. Y cuando doy mi diezmo a Dios, cuando doy ofrenda a Dios, cuando veo la necesidad de evangelismo, la necesidad de hacer más edificios, la necesidad de tener más teatros, comienzo a cerrar mi corazón y a vivir para mis bienes, creyendo que si los doy al reino de Dios, voy a quedarme pobre. Eso es contra lo que está Dios. Hay de ustedes ricos que guardan más de lo que deberían de guardar. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, lo dice con palabras clarísimas y le dice a Timoteo, 1 de Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? No dice eso. Dice, mándales que no sean altivos. 2, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios le da el dinero a los ricos, Dios nos da bendiciones materiales, porque no es pecado tener cosas materiales, entendámoslo claramente en la vida. ¿Quién fue el que pervirtió esta doctrina? La doctrina marxista, leninista, la dialéctica materialista de Carlos Marx. Él comenzó a sacar boleto cuando en Europa comenzó a publicar su primer manifiesto comunista, diciendo, el problema es la clase proletariada, que hay que tomar a la clase burguesa, porque los burgueses han apropiado el capitalismo, es el origen y el cáncer de la sociedad. Se equivocó Carlos Marx. Por eso fracasó el comunismo. Porque no es la repartición de los pobres. Tú le das a un pobre casa y le das esto y al otro día te asesina. ¿Por qué? Porque el dinero no los hace mejores, los hace peores. Si no tienen a Cristo. Entonces Dios nunca ha estado Dios dice en Proverbios, al pobre y al rico se encuentran, a ambos los hizo Dios. Cristo no vino a saciar las bocas y a darle comer. Una vez multiplicó el pan, una vez para dar un milagro, pero no se dedicó a eso. Él venía a traer un mensaje que cambiaría el corazón de los pobres y que los haría eficientes y los haría prósperos en el reino de Dios. Entonces Dios quiere que tú, si eres rico, ¿verdad?, no creas que tu riqueza es pecado. ¿Saben quiénes son los hombres más grandes en el mundo ahorita que sostienen al mayor número de misioneros? Millonarios en Estados Unidos de Norteamérica. Y si no fuera por los millones que tienen y que Dios les ha dado, no habría misioneros aquí en Chiapas, no habría misioneros en Oaxaca, no habría misioneros en Sudamérica, no habría misioneros en el África. Por eso Estados Unidos es el país más atacado del mundo, porque el diablo le tiene un odio profundo, porque de ahí viene toda la bendición del evangelio al mundo entero. ¿Qué creen ustedes que Dios ha bendecido a Estados Unidos con bienes materiales solamente porque sean mejor que nosotros, o más prósperos que nosotros, o más inteligentes? De ninguna manera. Sudamérica y Latinoamérica está llena de recursos naturales. Vean México, somos riquísimos en plata, en ecología, en campo, pero ¿qué hemos hecho? No hemos tenido la bendición de este libro.
Y esto es lo que engrandece a una nación. Le dijo Dios a Abraham: el que bendiga a Israel, bendigo al mundo. Israel ha bendecido, Estados Unidos ha bendecido a Israel, Dios bendijo a Israel. Y todas las naciones, Chile, España, Cuba, que maldijeron a los judíos, vinieron maldiciones contra ellos cuando no los dejaron regresar a Israel en 1948. Todas las naciones tienen una relación íntima con la palabra de Dios. La ambición por el dinero es la raíz de todos los males. Hace caer en una trampa mortal a los que aman el dinero. Las riquezas traen posición, poder, son honradas y despiertan envidias. Exaltan desmedidamente nuestro ego. Hacen a la persona autosuficiente e independiente en este mundo. Esto hace sentir a la persona que es rica, que es mejor y superior a los demás, que no necesita a nadie y que todos deben de estar bajo sus pies. Pero se olvida que existen cosas que el dinero nunca podrá comprar, como la paz interior, el amor verdadero, el gozo y todo lo que tiene valor en el reino real y espiritual. Pero también se les exhorta, ¿verdad?, en Lucas 6:25, a los que están saciados. Ay de ustedes los que ahora están saciados. ¿Quiénes son? El opuesto a los que tienen hambre de Dios. Son los que están llenos de este mundo, llenos con su pecado, llenos con su inmoralidad, llenos con las cosas que han encontrado y de sus propios intereses y metas terrenales. Solamente viven para satisfacer sus deseos del estómago y sus deseos sexuales. Ay de ustedes que están saciados. Porque dice Jesucristo: ahora después tendrán hambre. Se les exhorta a los que están saciados a que ya no vivan de esta manera. Su juicio es que padecerán hambre, o sea, algún día dejarás todo lo que tienes. Algún día no podrás satisfacer en el infierno ninguno de tus deseos por los cuales viviste. Algún día desearás llenar tu vida con las cosas que tienen valor, pero será demasiado tarde, porque se oirá la voz que diga: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Algún día lamentarás no haberte aprovechado, llenarte de Dios. Ay de ustedes ahora los que ríen, lamentarán y llorarán, dice Jesucristo a continuación. Son los que se rieron del pecado. Son las personas que creyeron que la vida era un juego. Son los que se rieron de los santos, se rieron de nosotros, se rieron de la iglesia, se ríen de las cosas sagradas, se burlan y hacen chistes de la Biblia, en las películas, en las telenovelas, en los radios, en los comentaristas. Todo es un ataque en contra de las cosas que son reales. Ahora se ríen, ahora se burlan, algún día lamentarán. Una vez una muchacha de 17 años de edad, su papá le dijo: mi hijita, no salga con ese muchacho y con esa muchacha. Ay, papá, que es un juego que todos tenemos que probar. La muchacha quedó embarazada a los 17 años de edad. A los 3 meses se descubrió que el muchacho con el que se metió tenía SIDA. Y cuando vino con nosotros los pastores, esa muchacha, le dije: ¿verdad que no es un chiste la vida? ¿Verdad cómo te reías y cómo te reías? Y ustedes los pastorcitas y ja, 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 y jijiji. Ahora con tu pancita y sidosa, ahora ríete. La vida no es un juego. Y tanto que un hombre murió en una cruz hace 2000 años para pagar nuestros pecados. Si la vida fuera un juego y un chiste, ¿por qué Jesús, lo máximo que Dios tenía en el cielo, lo envió para pagar por nuestros pecados? Si Dios no perdonó a su Hijo, ¿crees que a ti te va a perdonar? Y finalmente dice la Biblia: ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de vosotros. Estos son todas las personas que viven para agradar a los demás, que quieren quedar bien con todos los demás, que comprometen sus convicciones y sus valores éticos y espirituales. Son lo contrario a los que son perseguidos por causa de Cristo. En el momento en que le dice a Cristo sí, te quitas la camisa de las Chivas y te vuelves de la América. En el momento en que le dices a Cristo te sigo, abandonas buscar jamás en tu vida quedar bien ni con tu familia, ni con tu mamacita, ni con tu cuñada, ni con nadie. Si lo que mi cuñada y mi mamacita me invitan a participar o quieren que vaya a su religión para agradarlos a ellos y yo tengo la camiseta de cristiano y acepto y me voy con ellos, estoy comprometiendo, vendiéndome, prostituyendo, traicionando en la fidelidad que le prometí a Cristo.
por causa de, no quiero quedar mal con mi familia. No podéis, dijo Jesús, servir a dos hombres o a dos dioses, porque quedaréis mal con uno o quedaréis mal con el otro. Decídete pues tú en esta mañana a quién quieres seguir. El mundo habla bien de todas las personas que viven como ellos. Si quieres tú ser como ellos, habla como ellos, hablan mundanamente. Con los que se comprometen con ellos para el mal, con los que buscan la aprobación del mundo y su compañía, los que nunca hablan de la verdad, del pecado y del infierno. ¿Has hablado tú alguna vez en tu familia del infierno? ¿Has hablado del cielo y de la cruz del Calvario? No lo has hecho porque no los quiero ofender. Si tú estás buscando que no quieres ofender a nadie, quítate la camiseta de Cristo, porque ser cristiano es pagar un precio y es dar nuestra vida por causa del que dio nuestra vida en una cruz. Hace muchos años hubo un mártir de la iglesia llamado Policarpo. Y este mártir de la iglesia, en el año primero de nuestra era cristiana, estaba amarrado en una hoguera y le iban a prender el fuego rodeado de leña. Y se acercó el soldado romano y le dijo: Policarpo, dice el César por última vez que si niegas a Cristo, te salvaremos la vida. Y Policarpo, amarrado a la hoguera, se menciona en Apocalipsis, este mártir le dice al soldado romano: dile al César que durante 85 años he servido a mi Señor Jesucristo. ¿Cómo habría yo de traicionarle a la hora de mi muerte? Y murió quemado. ¿Y tú y yo nos quejamos de lo que dice la gente? ¿Nos ofendemos cuando nos banquean? ¿Nos ofendemos cuando oyeron que alguien dijo un chisme y que no regresa a la iglesia? ¿De qué estamos hechos? De mermelada McCormick. Estamos durmiendo en cámaras de seda. Yo les decía, llegamos a las cruzadas, llegamos el otro día a Puerto Vallarta también a un seminario de pastor con el hermano Holland, y llegan a recogerme al hotel un hermano en un jeep. Hermano Alducin, perdóneme que lo haya venido a recoger en este jeep. Le digo, pero ¿quién crees que soy yo? ¿Quién crees que soy yo? ¿Por qué perdóname? ¿Por qué tienes que venir en una camioneta con aire acondicionado y ponerme un hotel de 5 estrellas? Soy un siervo de Cristo y diario pienso en Pablo, cómo lo arrastraron, dormí en el suelo, naufragios, golpes. Y ahora los ministros del evangelio, los cantantes y los evangelistas, estamos diciéndole a los que nos invitan: te cobro tanto por noche, me pones en un hotel de 5 estrellas y me pagas la limusine, si no, no voy. Hemos prostituido el evangelio. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9: ay de mí si no predico el evangelio gratis. ¿Qué hemos hecho aquí en la iglesia? No volver a cobrar jamás en ningún evento, ni hombres de compromiso, ni nada. ¿Por qué? Porque debemos de presentar y confiar que Dios suplirá. Ya cantidad de hermanos y hermanos en nuestro mundo entero lo que oyen por televisión, que ya nada más hacen eventos con el propósito, la motivación, hacer un evento para poner el techo. No vamos a hacer eso. Si Dios provee, que nos dé por otro lado, pero no vamos a hacer algo. El pueblo tiene que dar voluntariamente, no a través del negocio. Porque si no, no es de Dios. Y aunque nos tardemos y acabemos esta iglesia dentro de 5 años, la acabemos cuando ustedes voluntariamente den el dinero. No vamos a decirles: levanten 5 de a millón y saquen la masa y el billetito y puros de a 1000, porque eso es ejercer manipulación y coerción sobre el pueblo de Dios. Cada quien dé como propuso en su corazón. Tú tienes que decidir cómo dar. Y cuando tú te propones en tu corazón, cuidado que no sea porque te manipulan o porque ejerzan presión sobre tu vida, porque entonces no tiene valor en el reino de Dios. Oremos. Bienaventurados ustedes los pobres, que han reconocido en esta mañana que necesitan a Dios profundamente en sus vidas. Dichosos y felices ustedes que en esta mañana tienen una hambre verdadera y sed por Dios. Dichosos ustedes los que ahora lloran por las burlas, la persecución, el pecado y la maldad que los rodea. Dichosos sean cuando te aborrezcan, cuando te insulten, cuando te calumnien por causa de mi nombre.
Gócense, alégrense, porque esta vida no lo es todo. Vamos camino a la eternidad. Vamos camino al cielo, donde se oirán las campanas de la gloria y Cristo enjugará nuestras lágrimas y nunca más tendremos dolor. Jamás. Jamás podremos experimentar quebranto y tampoco nunca volveremos a morir. En aquel día podremos decir: valió la pena vivir no para este mundo, sino para la gloria de Dios. El Hijo de Dios hace 2000 años fue atacado igual que nosotros. Y el diablo le ofreció el materialismo del mundo. Te ofrezco los reinos, le dijo Satanás. Te ofrezco poder. Te ofrezco dinero, fama, popularidad. Pero híncate y adórame. Jesús, por el gozo puesto delante de él, conociendo que los valores eternos no pertenecen a esta vida, le dijo: aléjate de mí, Satanás, al Señor tu Dios, a Él adorarás y a Él solo servirás. La misma opción se nos presenta a todos nosotros. El diablo vendrá a nuestra vida y nos ofrecerá lo mismo que le ofreció a Cristo. ¿Qué vas a responder? ¿Estás preparado para rechazar el materialismo y para comprender que no hay felicidad ni satisfacción en esta vida más que caminando con Jesús en tu corazón? Te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por habernos salvado de este mundo y habernos dejado en este mundo para que a través de nuestra vida podamos influir y alumbrar con tu evangelio el camino de Jesucristo. Bendito seas, Señor, porque te decimos en esta mañana que te amamos, porque tú nos amaste primero en la cruz y diste tu sangre para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén.